Nuestra compañera Maru Rojas, por favor, de Grupo Fórmula. ¿Cómo está? Doña Maru. Pues aquí está la lista. Y tardó 15 minutos arriba y ya la bajaron. Entonces, no tenemos comunicación con el comité. Tienen, según ellos, por mandato del tribunal, prohibido hablar con los medios de comunicación. Hay una incertidumbre muy grande. Pero lo más grave, creo yo, si la ley es muy específica de cuáles deben de ser los procedimientos, en la conferencia que aquí mismo dio Ignacio Mier, dice que para qué repetir un escenario como el que se está viviendo en el Senado de la República, al que usted se ha hecho referencia, que ahí se da por no lograr los acuerdos o forzar los acuerdos. Que para no forzar los acuerdos vayamos a la insaculación de los 20 que surjan, no en quintetas, que ya para qué se hacen las quintetas, que los 20 finalistas se vayan a la tómbola y a la insaculación en el pleno, lo cual me parece, decirlo con tanta seguridad, pues una ilegalidad. ¿Qué opina usted? A ver, el procedimiento puede concluir en un sorteo, o dicho de otra manera, más coloquialmente, en una tómbola. Así lo establece la ley. El punto no es discutir sobre si la tómbola es legal o no. Así lo establece el procedimiento. Pero lo que a mí me parece lógico es que hagamos todo lo que esté de nuestra parte, los distintos grupos parlamentarios, y busquemos puntos de acuerdo en cada uno de los nombramientos. Para eso es la política. La política no es para tómbolas, la política no es para resolver las grandes decisiones por sorteos. Así se establece el orden jurídico. Yo no estoy debatiendo sobre el orden jurídico, estoy afirmando la importancia y la validez de la política. Por lo tanto, yo hago votos y haré todo lo que esté en mí como presidente de la Cámara de Diputados para poder hacer política y buscar los puntos en común con el resto de los grupos parlamentarios. Efectivamente, el comité tiene autonomía, no estamos en posibilidades de intervenir el comité bajo ningún aspecto, son sus decisiones completamente autónomas y las que adopte en términos de reglamento, nosotros nos corresponde aceptarlas. Jimena Mejía, de Excelsior, por favor. Gracias, Eduardo. Presidente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quisiera consultarte, presidente, sobre lo que ayer comentaba el subsecretario Alejandro Encinas, sobre que él considera que fue una ejecución extrajudicial. ¿Tu opinión cuál sería en ese sentido y cómo tendría que llevarse a cabo, pues, una sanción a estos elementos del ejército, si se comprueba o no? Mira, yo no tengo elementos para llegar a una conclusión de esa naturaleza. Sí tengo elementos para decir que si se da un delito, que si una conducta constituye un delito, independientemente del orden castrense o civil, deben de deslindarse responsabilidades y sancionarse. Y más cuando hay vidas de por medio. Obviamente hubo pues la pérdida de vidas humanas, hubo una intervención, hubo disparos, hubo quien los llevó a cabo y todo eso deriva en responsabilidades. Y si es del orden castrense, es a través de los mandos y de la cadena precisamente de mando y de responsabilidades. En la parte civil tiene, digamos, otro tratamiento. Entonces, lo que yo sí creo, y estoy cierto, es que deben de deslindarse responsabilidades y, por supuesto, si hay esas responsabilidades y si existen de la manera como lo afirma el subsecretario, pues aplicarse todo el peso de la ley y castigar a los culpables. El señor Carlos Guzmán, de Avan Radio, por favor. Don Carlos, adelante. Hola, ¿Cómo está? Bien aquí, con un poco de calor. Pero la pregunta, obviamente, pues retomando lo que la primera compañera preguntaba del tema de las tómbolas, no tómbolas,
¿qué tanto puede ayudar un diálogo con el Tribunal Electoral o el tema de que sea una mujer o no sea una mujer la que sea la nueva consejera presidenta del INE? Mencionando sus palabras, que la política no es de tómbolas, como usted mencionaba hace un momento. ¿Qué tanto puede ayudar esto a finalmente destrabar todo este vericueto que se ha efectuado y polémica? Yo sé que no tiene que ver con la cuestión, como se le quiere hacer ver, de que la Cámara de Diputados se opone a que sea una mujer, sino es por otro tipo de temas. ¿Qué tanto puede ayudar un diálogo con el tribunal en este sentido, diputado? Mucho, porque yo creo que lo que debe dialogarse no es en merma de la ley, sino justamente para aplicarla de manera correcta. ¿Por qué? Porque la ley requiere de interpretación. Cualquier norma requiere de interpretarse. Y aquí lo que existe es un conflicto interpretativo entre la Cámara, entre el Tribunal, y ese conflicto interpretativo deriva en otro conflicto, que es el conflicto competencial, de las competencias. Entonces un diálogo sería algo muy positivo, muy correcto, que pudiera darse entre el Tribunal y la propia Cámara de Diputados. Yo estoy convencido que hablando se entiende la gente y va a haber entendimiento. El señor David Galván de Uno TV, Proceso, por favor. ¿Qué tal, diputado? Bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quiero preguntarle acerca del proceso de selección de los integrantes del Consejo General del INE. Ante los cuestionamientos y después de lo ocurrido en el Senado con ese tema del INAI, que finalmente pues se acusó ya de diversas partes, incluso del PRI, que pues parece responder más a una cuestión de repartición de cuotas y que por eso pues se ejerció esta facultad presidencial. ¿Qué panorama sería preferible o pues el ideal en cuanto a la elección de consejeros del INE aquí en la Cámara de Diputados? Un acuerdo en la Jucopo que permita pues seleccionar ciertos perfiles afines a uno, afines a otro para llegar al Consejo General del INE, o pues el hecho de llegar a estas instancias en las que pues más allá de los acuerdos pues tenga que resolver el tribunal, bueno, más bien la Suprema Corte, pues por una insaculación, porque pues pareciera que solo se brindan estas dos opciones, según lo que dijo Ignacio Mier, ¿no? Que prefería pues llegar a la insaculación que llegar a esta repartición de nuevo de cuotas, donde ya se anticipa incluso pues que podrían ceder hasta una presidenta que elija la oposición. Y en segunda instancia solamente querría preguntarle pues acerca de este tema de la lista que se da a conocer por parte del Comité Técnico de Evaluación. Se dio a conocer, bueno, ya subió una primera lista que son 46 y 46, ya se bajó. El comité pues no ha sido como muy abierto a la transparencia, ni a cuestionamientos, ni a preguntas de medios, y eso pues ha dejado especulaciones por todos lados, incluso respecto a filtraciones que pudieran resultar graves en el proceso. ¿Qué pues podría atribuirse a la Cámara de Diputados y que no respecto a la autonomía del comité? Porque pues pareciera que se respetó la autonomía bajo la instrucción del tribunal, pero pues ahora eso se ha vuelto en que el tribunal pues no le rinde cuentas a nadie, y pues ahorita teníamos conocimiento que iba a ser 50-50 y pues de repente dicen son 46 y 46 y no hay mayor explicación que eso. Gracias. Muy bien. A ver, lo ideal, y ustedes me conocen, casi pueden anticipar mi respuesta. Yo creo en el diálogo, en los acuerdos y en los entendimientos. Así se construyeron las instituciones democráticas del país y no veo por qué no se puedan seguir fortaleciendo a través de la integración de sus miembros en los cuerpos directivos. Estoy en contra de las cuotas, siempre lo he estado, y lo que debemos de hacer es buscar que sean las y los mejores desde todos los aspectos, desde el aspecto de la solvencia moral, desde el aspecto de la solvencia intelectual o técnica, desde el aspecto de la experiencia, más que cualquier
otra situación. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Y esto hay que hacernos cargo los políticos. El país está polarizado. Y esa polarización está obviamente contaminando buena parte de las decisiones políticas de ambas cámaras y del gobierno. En el gobierno estamos en este momento criticando la expropiación de la expropiación petrolera. Estamos criticando la forma en la cual se está procediendo en términos del INAI. Ahora estamos criticando la forma en la cual se está procediendo en términos de la elección de los consejeros del INE. Y todo eso tiene una causa, y esa causa se llama la polarización. ¿Qué es lo que puede superar la polarización? La madurez política, la sensatez, el privilegiar los intereses de México, porque esos nombramientos nos van a rebasar a cada uno de nosotros. Nosotros terminamos en el 24, pero estos nombramientos corren más allá del 24. Y puede ser otro gobierno de otro partido y otras circunstancias de carácter político. Entonces, si nosotros pudiéramos levantar nuestra vista, salirnos de la coyuntura de la polarización, sentarnos en una mesa a dialogar, yo creo que logramos mucho más que dejando una de estas votaciones a la tómbola. ¿En qué país vivimos? ¿Eso dice la ley? Sí. ¿Yo lo hubiera puesto en la ley si hubiera sido legislador? Por supuesto que no. Porque es la antipolítica, es renunciar a la política. Ahora, es un extremo, la tómbola. ¿Cuál es el otro extremo? Las cuotas. Bueno, que no podemos salirnos de los extremos, ni cuotas ni tómbola, sino diálogo y un proceso que atienda a las características de quienes van a ser nombrados, a sus méritos propios. Y esto ha ocurrido muchas veces y muchas veces nos hemos puesto de acuerdo. Ahora, si la polarización va a dominar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, porque es lo que está ocurriendo tanto acá como allá, y al titular del Ejecutivo, al jefe del Estado mexicano, pues entonces mejor adelantemos la elección ya. Eso es lo que debemos de hacer. Si lo que se quiere es competir, pues pongámonos de acuerdo mejor y de una vez adelantemos la competencia electoral y le haríamos un gran bien a México. Pero si lo que va a seguir de aquí hasta el 24 es la polarización, el país poco a poco se va a frenar ya más de lo que ha estado. Porque a partir de hace unos meses, todas las decisiones ya se han contaminado.